Otro tema político fuerte en esta mañana, la decisión de Fernando Niembro, bajar su candidatura como diputado por el PRO. Y entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Las encuestas, esto repercute, tiene incidencias. Sí, Daniel, fue una decisión difícil, imagino yo, la de Mauricio Macri, de decidir si lo mantenía a Niembro encabezando la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires o lo bajaba. Tenía que sopesar cuál de las dos decisiones era más perjudicial para el PRO en términos electorales. Quizás si lo sostenía y lo mantenía en la lista, podía a su vez ser beneficiado con la idea de que cree en la honestidad de Niembro y de que el gobierno de la ciudad no hizo nada ilegal al darle 190 contratos por 29 millones de pesos en muy poco tiempo. Pero si lo bajaba, quedaba implícito que estaba implícitamente, digamos, reconociendo algún problema ahí. No digo un acto de corrupción, una irregularidad, pero que algo no estaba del todo bien. Al bajarlo, obviamente, lo está reconociendo. Y tenía que sopesar estas dos cosas. ¿Cuál de las dos le podía perjudicar más en términos electorales? Evidentemente, pensó, yo creo que con buen criterio, que al bajarlo lo saca de la escena mediática, porque si no, el tema Niembro iba a estar con mucha fuerza hasta el día de las elecciones. ¿Y en las encuestas cómo repercutió? Y en las encuestas, lo habíamos dicho el otro día, que creíamos que bajaba entre 2 o 3 puntos, y parece ser que fue eso o un poquito más, que bajó el PRO a partir del caso Niembro. Bueno, 2 o 3 puntos es bastante. Es mucho en este contexto. En este escenario, exactamente. Pero todo como muy ajustado, en los límites, ¿no? En los límites, o sea, si bien Scioli le lleva mucha diferencia a Macri, pareciera ser que está muy ajustado la diferencia para ganar en primera vuelta. Claro. Claro, pero no es lo mismo una diferencia de 10 que una diferencia de 8, por ejemplo. Claro, esos 2 o 3 puntos que cambia la historia. Más de 10 Scioli para ganar en primera vuelta. Y llegar a 40, ¿no? Y llegar tiene que sacar más de 40%. Con una diferencia de 10 con el segundo. Con una diferencia de 10 respecto al segundo. O la 45. otra es 45%, exacto, Romina. Con 45% no importa la diferencia. Pero es muy difícil que llegue a 45, pero sí a esos 10 de diferencia, que es lo que está buscando Scioli. Que esto, el caso Niembro, empujó a esa diferencia. En las últimas encuestas se verificó esa diferencia, porque perdió esos puntos Macri, y algunos de esos puntos los sumó Massa, la mayoría de esos 3, 4 puntos, ¿no?, los sumó Massa, y poquitito también fue Scioli. Son más que nada de la oposición. Vamos a ver qué decía Macri ayer. Estuvo en la provincia de Santa Fe, obviamente tuvo que hacer referencia a este tema y lo hacía así. Si a nosotros nos denuncian, vamos con los papeles al juez y colaboramos. Y me refiero, como ustedes saben, ya habrán adivinado, a Fernando Niembro. Me refiero al querido Fernando Niembro. Y él también fue al juez y se presentó con todos sus papeles. Pero él también demostrando que no es igual, que no vino por un cargo, que no vino para aferrarse para tener fueros o un cargo, que él su vida lo ha hecho con su trabajo, y que él venía para dar testimonio de que todos tenemos que participar e involucrarnos y ser protagonistas de esta Argentina que soñamos. Y por eso él dicho, yo no necesito cargos, yo lo que quiero es dar testimonio que el 10 de diciembre comienza algo distinto en nuestro país, y por eso renunció a su cargo. Bueno, hay Mauricio Macri teniendo que hablar de este tema cuando falta poquito para las elecciones. Sí, está muy bien. Cambió muy bien la defensa que hace Macri. Me parece que se cierra en decir, esto no pasó, Niembro es honesto, el gobierno de la ciudad no hizo nada irregular. Yo creo que no tiene el más mínimo margen para hacer otra cosa, y me parece que en términos de campaña tácticamente es lo correcto. Tengo que pegar un pelantazo, obviamente le hubiese gustado estar hablando de otra cosa. Por supuesto, por eso, exactamente. Por eso me parece que la decisión de bajar a Niembro tiene que ver con eso, con ¿Lo poder. bajaron o se bajó él? No sé si es importante saber esto o da lo mismo. No, eso
sea un ministro de un gobierno o un candidato de la oposición, siempre esas decisiones las toma el que conduce. No es que se bajó, que Niembro decidió bajarse o no. Niembro tiene que supeditarse a lo que decida Macri. Y bueno, es lo natural, es lo lógico. Después, cómo se lo presente, bueno, cada partido lo presenta de la mejor forma que le parece. Pero siempre el que ejerce el liderazgo es el que decide las tácticas electorales, más en una elección presidencial. Entonces, eso fue una cosa que se venía discutiendo y pensando con Macri, con sus más cercanos colaboradores, a ver qué era lo que más convenía, si bajar a Niembro o mantenerlo, como explicaba al comienzo. Seguro. Bueno, ahora vamos a esperar a ver las repercusiones de esta renuncia, que seguramente en 2 o 3 días estarán también plasmadas en las encuestas, pero bueno, todavía no lo sabemos. Exactamente. Yo creo que estaba bien la decisión de Macri, decía, porque además le seguían apareciendo cosas a Niembro en el camino, ¿no? Claro. Le recordaban cuando los radicales lo habían denunciado por un tema similar, cuando era un alto funcionario de Menem, Niembro, el radicalismo lo denunció y pidió informes a la Cámara de Diputados por temas también de publicidad con el Estado, siendo el funcionario, etcétera. Y cada día le aparecía una cosa nueva, por eso me parece que lo mejor que hizo Macri fue bajarlo para tratar de sacar del escenario mediático a Niembro y poder retomar el hilo de la campaña desde lo que le conviene decir al PRO en términos de campaña y no estar todo el tiempo tratando de defender a Niembro. Gracias, Daniel. Por favor. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, entonces hay mucho de política, pero